Sí, ¿estamos? Ok, bien. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por este espacio, gracias también por su paciencia. Y bueno, lo que vamos a ver en la charla de hoy tiene que ver con los mecanismos de sostenibilidad financiera que se desarrollaron dentro de un proyecto. ¿Cómo va a pasar? Dentro de un proyecto que fue financiado por el GEF, ejecutado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Ok? Bien, este fue un proyecto de más o menos 6 años. Empezó en el 2010 y terminó en diciembre del 2016 y tenía como objetivo mejorar la sostenibilidad financiera del SNAP, de manera que se proporcionan resultados de desarrollo por un medio ambiente sano, saludable, sostenible y que garantice los derechos de la naturaleza. Como todos los ejercicios de sostenibilidad financiera, partimos desde un análisis de cuáles son las necesidades y en base a estas necesidades poder determinar la brecha de financiamiento del sistema de áreas protegidas. Y una vez que se conoce cuáles son las necesidades de financiamiento, poder definir una estrategia para poder cubrir esas necesidades, que es lo que José va a presentar después de esta charla. Uno de los, digamos, temas más relevantes dentro de todo este proceso y que yo diría fue la clave del éxito fue el desarrollo de una plataforma informática que permita el monitoreo de todo lo que sucede con el SNAP, el monitoreo de su licitación, de las empresas de operación turística que participan, de llevar el pulso a cuáles son las infraestructuras concesionables o no y sus necesidades de mantenimiento, el poder conocer cuál es el personal del SNAP, toda esta información que parece básica, en muchos de los casos no está disponible dentro de los administradores de áreas protegidas. Y llevar este monitoreo en línea y tomarle el pulso a las áreas protegidas es fundamental para cualquier ejercicio de planificación financiera, de gestión o monitoreo. El tener este sistema de información permitió desarrollar, priorizar y acordar con el Estado el desarrollo de ciertos mecanismos. José les va a mostrar una serie de opciones de mecanismos financieros tradicionales y no tradicionales y acá lo que estoy haciendo es comentarles cuáles son aquellos que funcionaron, que se priorizaron en conjunto con las autoridades nacionales y cuáles nos dejaron una serie de lecciones aprendidas importantes para compartir. Entonces, entre estos está pues, bueno, todo el tema de tasas y tarifas. Acá quiero hacer un paréntesis y bueno, ya lo deben saber, pero en el Ecuador no existe una tarifa de ingreso, o mejor dicho, existe, es igual a cero, con excepción de Galápagos, y esto significa que el Ecuador subvenciona el ingreso de la visitación nacional e internacional en todas sus áreas protegidas, con excepción de Galápagos. Las concesiones o convenios de colaboración, la venta de souvenirs, que ahora se lo conoce como el mecanismo de merchandising, todo un proceso de fondos concursables, el mecanismo de responsabilidad social corporativa, la plataforma de voluntariado, el trabajar en el levantamiento de fondos y también la optimización de los recursos fiscales. Y bueno, voy a empezar con el último, porque me falta el título acá. El último tiene que ver con la optimización de recursos fiscales y este, aunque per se como tal no es reconocido como un mecanismo financiero, sí es un mecanismo importante en el tema de reducción de costos. Solo para darles un ejemplo, con la estandarización metodológica de una serie de temas que puedan ser desarrollados de manera interna, dentro de la gestión propia del sistema de áreas protegidas existe un ahorro que alcanza los $2 millones al año al momento en el que estas instituciones a cargo, ¿no? Como por ejemplo el tener lineamientos para la elaboración de planes de manejo, lineamientos específicos para poder elaborar planes de sostenibilidad financiera o planes de negocios, la misma evaluación de efectividad de manejo, que es lo que ustedes han visto en módulos anteriores. O sea, realizar todos estos ejercicios en línea, todos estos ejercicios con protocolos claros a nivel metodológico
y con un tema de fortalecimiento de capacidades, así que el Ministerio no recurra a terceros para poder desarrollar estos ejercicios de planificación dentro de las áreas y que son cruciales para poder determinar una serie de políticas y acciones dentro del sistema de áreas protegidas. Este es otro mecanismo, no quiero entrar a detalle porque creo que con cada uno de ellos nos podemos demorar 2 horas, pero voy a hacer una revisión muy rápida y después, en todo caso, respondemos cualquier pregunta. El siguiente mecanismo tiene que ver con los permisos de operación turística. Este es un tipo de tasas y tarifas que se le cobra a los tour operadores para poder lucrar, para poder desarrollar actividades comerciales dentro de las áreas protegidas. Y es bastante atractivo para los tour operadores, considerando que si no se cobra la tarifa de ingreso, pues ellos tienen un margen de ganancia que es mayor, o mejor dicho, sus costos operativos se reducen y por lo tanto, pues tienen una mayor posibilidad, digamos, de aumentar sus ingresos al momento de desarrollar la actividad. Solamente, y por eso quiero resaltar lo importante de tener un sistema de información que les lleve el pulso a todas las actividades, solamente con tener este sistema de información de biodiversidad, al momento en el que se empiezan a cobrar los permisos de operación turística, esto se incrementa notablemente porque se lleva un mayor control. En 2 años pudimos incrementar un 56% del número de patentes de operación turística. Y no es que no se estaba desarrollando antes, se desarrollaba, pero no existían los mecanismos de control para poder saber quiénes entraban, en qué fechas y con cuántos pasajeros. Otro dato interesante es que también este mayor control nos permitió determinar que un 68% de los turistas eran extranjeros. Y esto en términos de planificación turística también es importante. Bien, el mecanismo de concesiones o convenios de cooperación, este es, bueno, un mecanismo que está relacionado con el aprovechamiento de la infraestructura de bienes y de uso público que existen dentro de las áreas protegidas. El Ecuador hizo una inversión de alrededor de 50 millones en los últimos 5 años para mejorar la infraestructura de las áreas protegidas y esta infraestructura requiere también evidentemente de un mantenimiento importante, considerando además que se encuentran en zonas que van desde zonas muy salinas, como las que están al borde de la costa marítima, así como también zonas con mucha humedad en la Amazonía o zonas que se encuentran en los glaciares. Entonces, todo este tema de altísima calidad requiere un mantenimiento importante. La idea es aprovechar acá todo un sistema de concesiones. Aquí yo quiero mencionar que hemos aprendido mucho de la experiencia peruana. Perú ha desarrollado todo un proceso de concesiones y convenios que lo tienen muy bien delimitado y que nos permitió también, como les digo, aprender de este proceso. La idea acá, nosotros partimos de poder definir 2 tipos de tasas, una tasa fija y una tasa variable para la concesión, sobre todo de infraestructura. Y en estas tasas, o sea, mejor dicho, la tasa fija tiene que ver con un concepto similar, no es lo mismo, pero es un concepto similar al arrendamiento, considerando una serie de variables, esto tiene toda una fórmula por detrás, y una tasa variable que está en función de los ingresos, no de la rentabilidad, sino de los ingresos que se percibe por la utilización de estos bienes para, por ejemplo, restaurantes, tiendas de artesanías, centros de interpretación, etc. Adicionalmente, se creó un manual que permita estandarizar el mantenimiento que requieren estas infraestructuras. Bien, el siguiente es un mecanismo de merchandising, es un mecanismo que está desarrollado, ya les voy a decir por qué todavía no se ha implementado, pero tiene que ver con el desarrollo de una serie de productos que fueron socializados y validados a través de la demanda, a través de grupos focales, que nos ayudaron a poder elegir cuáles son aquellos productos que son más utilitarios, que se requieren dentro de un proceso de comercialización, los que son más llamativos para los visitantes. Tenemos estrategias de mercado, un estudio de la competencia, la definición, diseños de marcas, etcétera. En realidad el producto está desarrollado, más de 127 productos patentados. Pero como les dije, el problema es que en este momento el Ecuador no puede recibir recursos
de manera directa para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que se canaliza a través de la cuenta única del Tesoro Nacional. Y estratégicamente, el Ministerio del Ambiente del Ecuador ha decidido que este mecanismo se empate con la creación de un nuevo fondo fiduciario. Para aquellos países que ya tienen un fondo fiduciario, el poder anclar procesos como este es mucho más fácil y poderlo desarrollar de tal manera que las ganancias se puedan reinvertir directamente dentro de las áreas. Pero sin duda es uno de los procesos más tradicionales, o sea, casi todas las áreas protegidas tienen un buen sistema de merchandising y es muy atractivo, sobre todo para poder generar cadenas de valor y poderlo ampliar también a procesos de desarrollo local. El siguiente mecanismo tiene que ver con un proceso de fondos concursables. Aquí lo que se hizo fue llamar a concurso aquellas iniciativas que estaban en marcha que tienen que ver con la comercialización de productos que se generan alrededor de las áreas protegidas bajo procesos de producción y de comercialización amigables con la naturaleza. Se escogieron 20 iniciativas con una inversión que estaba alrededor del $1.000.000 y se logró por apalancamiento, porque se les pidió a cada una de estas organizaciones que puedan poner en contraparte en especies o en recursos financieros alrededor de $2,5 millones. Entre los resultados más relevantes es que por cada dólar invertido acá se pudo apalancar entre $2 y $3 por cada dólar invertido. Más de 3.000 familias involucradas y alrededor de $600.000 en beneficios sociales. Este es uno de los mecanismos, yo diría, más relevantes. Y usted me va a decir, pero bueno, ¿y cómo estamos recibiendo recursos por acá? Es decir, el tema sigue siendo el mismo. No podemos recibir recursos, pero sí podemos trabajar en función de reducir los costos operativos. Y este es uno de los mecanismos que reduce costos de manera significativa. Porque el momento en el que estamos trabajando con las poblaciones locales, se disminuyen las presiones socioambientales, se generan una serie de beneficios múltiples y de externalidades positivas que nos permiten posicionar a esas comunidades como socios estratégicos para la gestión y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y esto a la vuelta de la esquina termina siendo uno de los temas más relevantes para facilitar la gestión. Ustedes que están en el día a día en las áreas protegidas van a saber que es mucho más estratégico tener aliados que tener gente con la que se pelean todos los días por temas restrictivos. Es que cuando estas iniciativas empiezan también a sumarse nuevos actores. Y una vez cerró el PCF, sin embargo las iniciativas locales son iniciativas que dieron fuentes de trabajo para la gente y que se mantienen y ha sumado a las acciones de gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos locales y otros actores privados y de cooperación que mantienen estas iniciativas vivas y que sobre todo se siente ese aporte de corresponsabilidad en el manejo. Otro tema muy significativo al momento de disminuir costos tiene que ver con la plataforma de voluntariado. Estas plataformas, bueno, nosotros logramos en muy poco tiempo, en alrededor de dos meses, logramos firmar contrato con al menos 8 universidades nacionales, más 2 programas de voluntariado internacional, el francés y el alemán, que son muy reconocidos, además de la plataforma de voluntarios de Naciones Unidas. Y en este primer ejercicio hubieron, sobre todo con actores privados y comunitarios, aportes relevantes que ayudaron a la gestión de pequeñas actividades. Y en temas de voluntariado, en realidad el universo puede ser muy infinito, pero se trabajó en temas de diseño, de capacitación, de traducción, de formación de capacidades, y siempre hay voluntarios que quieren ayudar en causas ambientales, ¿no? Y bueno, entramos finalmente al mecanismo de responsabilidad social ambiental. Este fue un mecanismo que empezó siendo un tema más dirigido hacia empresas, pero la verdad es que no es solamente un tema de responsabilidad social empresarial o social corporativo, sino que cuando terminen de ver este ejercicio, ustedes van a dar cuenta que
es muy atractivo para poder capitalizar esfuerzos no solamente en empresas nacionales, sino también en empresas internacionales que tienen además una visión con el ambiente mucho más fuerte, sino que también permite capitalizar recursos de entidades altruistas, de famosos que tienen una serie de posibilidades de donación que terminan siendo bastante atractivas. Acá, como ya se van a imaginar, el tema es llegar a crear una conciencia ambiental, social y económica. O sea, cuando uno trabaja en temas de responsabilidad social, sabe que no solamente hacia afuera, sino que también es hacia adentro. Pero cuando es hacia afuera es importante que esto se vea, y para las empresas al menos es un tema bastante relevante. Entonces, acá lo que hicimos fue empatar esas necesidades o darle la oportunidad a la empresa de poder acceder de poder aportar en temas ambientales, y para eso se creó un portafolio de inversiones relacionados evidentemente a lo que el SNAP puede ofrecer. Y se abrió la posibilidad de apadrinar los procesos de capacitación, ¿no? Como estos, por ejemplo, poder apadrinar proyectos productivos. Aquí empatamos con el mecanismo de fondos concursables, poder apadrinar áreas protegidas, especies emblemáticas o a todo el SNAP. Es un poco más complejo, pero también existe la opción. Ok, ¿cómo funciona este mecanismo? Bien, lo primero, determinar cuáles son las necesidades de las áreas protegidas, y por eso quería empezar mostrándoles el análisis de necesidades. Eso también se puede sacar a través de los planes de gestión operativa, de los PGOAs de las áreas protegidas, o también se puede sacar de los planes operativos de las áreas. ¿Cuáles son las necesidades? La idea es poder recibir beneficios de este mecanismo, no de lo que las empresas o que los donantes los quieran dar, sino de lo que realmente necesitan las áreas. El siguiente paso es evidenciar el tipo de inversión. Ok, necesitamos este tipo de apoyo en particular de manera específica. Una vez que esté identificado cuál es el tipo de apoyo, se determinan cuáles son los incentivos. O sea, qué se le puede dar a la empresa, al donante, a quienes vamos a ir a buscar, qué les podemos dar como incentivos. Y hemos identificado al menos dos tipos bastante extensos: incentivos tributarios e incentivos de imagen. Y perfilar cuáles serían las posibles empresas que estarían interesadas en este tipo de procesos. Perdón. Ok. Sí. Se me cruzaron unas diapositivas. Y bueno, el tema de desarrollo de proyectos productivos, que ya les había comentado, el poder apadrinar áreas protegidas también, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de los temas que se pueden apadrinar a través de áreas protegidas, como por ejemplo, procesos de investigación biológica. Muchas de las áreas protegidas tienen universidades o estaciones biológicas cerca. Esa es una gran oportunidad para afianzar esas relaciones y tratar de llevar un proceso de corresponsabilidad en el manejo del área, ¿no? Y en este sentido, invitar a que estas investigaciones pues terminen ayudando al manejo de las áreas protegidas o a responder a aquellas necesidades que el área ha identificado. Apoyar a la implementación de actividades ligadas a los programas de control, vigilancia, monitoreo, uso público, turismo y educación ambiental, por ejemplo. Donaciones en temas de equipo de campo, vestimenta, e incluso aportes menores como por ejemplo, los refrigerios en procesos de capacitación. Aquí hemos tenido algunos supermercados de tamaño medio que han aportado en estos procesos. El apadrinar a las tiendas de artesanías o apadrinar a las áreas de camping siempre es un tema bastante atractivo y genera ciertas ventajas competitivas con ciertos tour operadores. Apadrinar especies emblemáticas, ¿no? Para la adopción simbólica de animales que terminan siendo, generalmente son especies paraguas, ¿no? Que siempre son muy atractivos para todo el público. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en la isla Santay tenemos caimanes que están siendo apadrinados por empresas de producción de pollos, por ejemplo, Pronaca en el Ecuador. Se encarga de la alimentación de estos animales, y hay algunas otras que terminan siendo también muy
beneficiarios con este sentido. Tenemos algunos ejemplares de usos de anteojos que supermercados medianos, como les decía Tía, en el Ecuador, está encargándose del mantenimiento de estas especies. Y bueno, tenemos otra opción más que está dentro del portafolio, que es apadrinar a la Escuela de Formación de Capacidades para Guardaparques, ¿no? O el programa Aula Verde. Y el mecanismo ha sido transferido también para que ellos lo puedan desarrollar de manera autónoma. Muchas veces me dijeron, bueno, no le llamemos a esta opción como al apoyo a los procesos de capacitación porque no es muy atractivo. En realidad termina siendo un apadrinamiento para guardaparques, ¿no? Y esto tiene una serie de beneficios, como por ejemplo capacitaciones continuas en temas de primeros auxilios, manejos de incendios, sistemas de ubicación geográfica, manejo de cuencas o manejo de la biodiversidad. Aquí solo para darles un ejemplo, tenemos una empresa que se encarga de capacitaciones en temas de rescate vertical, rescate en montañas. Y para ellos, por un tema de imagen, era mucho más atractivo desarrollar esto dentro de áreas protegidas. Pues bien, ellos están trabajando dentro de algunas reservas en el Ecuador. Y poder también llevar procesos de sensibilización hacia la sociedad. Finalmente, los guardaparques son héroes emblemáticos que se encargan de un trabajo que es realmente duro. O sea, son guardaparques, son enfermeros, son rescatistas, son bomberos, le dan el mantenimiento, son navegantes, bueno, en fin. Entonces, poder reconocer eso, ¿no? Y llevar esa figura de héroe anónimo a estos procesos de responsabilidad, pues también tiene un plus adicional. Bien, y entre la última opción son las donaciones al sistema de áreas protegidas. Como les dije, esto es un poco más difícil porque puede ser en algunos casos un poco más fuerte para algunas empresas, pero para donantes internacionales en realidad no. Y acá se pueden acordar procesos de responsabilidad en temas que puedan ayudar a las áreas protegidas en su equipamiento, en mejorar los temas de infraestructura, movilización, insumos, equipos, vestimenta, entre otros. Bien, ¿qué reciben las empresas? Las empresas, como les dije, se sienten atraídas principalmente por dos temas. El primero es incentivos de tipo tributario. Acá se identificaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 incentivos que están vigentes. En realidad, cuando empezábamos con este proceso, pensábamos en, bueno, vamos a desarrollar una serie de incentivos. Pero cuando nos pusimos a investigar cuáles estaban vigentes, en ese momento ya apareció el Código Orgánico de la Producción, el Comercio y las Inversiones. Es un código nacional que estaba dedicado a reactivar las iniciativas privadas y el sector empresarial. No estaba en sí dedicado a tema ambiental, pero lo que hicimos fue fusionar estos dos conceptos y poderlos llevarlos a aplicar. Cuando presentamos esta idea, el Sistema de Rentas Internas del Ecuador nos dijo: estupendo, sigan con la idea. A ellos también les interesaba mucho que estos incentivos se socialicen y eso fue lo que hicimos, darles las opciones para que puedan aplicar el COPSI a través de ejes ambientales. Y aparecieron una serie de temas, no les voy a mencionar porque esto en cada país en realidad puede ser diferente, pero una vez que hace una búsqueda de esto, es seguro que van a aparecer otras opciones. Cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con los incentivos del COPSI, el SRI nos dijo, perfecto, y además hay dos incentivos adicionales que tienen que ver con donaciones. Cuando las empresas hacen donaciones por inventario, también se les reduce un porcentaje al impuesto a la renta, y también existen donaciones, cuando realizan donaciones para reforestación, se exonera del impuesto a la renta y crédito tributario para el impuesto a las tierras rurales. Es decir, las opciones estaban, simplemente que no eran muy visibles. Muchas veces cuando llevamos estos ejercicios a las empresas nos decían, pero bueno, hemos aplicado y esto no resulta. La verdad sí, lo que pasa es que al Estado tampoco le conviene mucho socializar incentivos de carácter tributario, pero un contador especializado o firmas que estén especializados en temas de llevar las contabilidades empresariales en realidad es muy fácil. Y el otro tipo de incentivos tiene que ver con los incentivos de imagen. Estos incentivos ahora están alineados a la marca Punto Verde. Acá todavía eso no. Pero
lo que hace es reconocer de manera pública el aporte que hacen las empresas, las entidades, los donantes, las asociaciones altruistas en este tipo de procesos y se reconoce su aporte a través de diferentes sellos que tienen unas ciertas categorías. Adicionalmente, son reconocidas también dentro de la página web de Áreas Protegidas y son reconocidas dentro de una aplicación para teléfonos inteligentes. Esto es sobre todo bastante atractivo para turoperadores porque cuando un turista quiere ir a un área protegida, pues lo primero que le va a aparecer es la página web de Áreas Protegidas si es que está buscando información, y a su vez también es una oportunidad de visibilizarse a la empresa como una empresa más verde. Estratégicamente también utilizamos una serie de ideas fuerzas, sobre todo para llamar la atención en este caso, hidroeléctricas, decirles bien, o sea, el sistema de áreas protegidas tiene a nivel paisajístico una serie de beneficios y esto es bastante atractivo porque incrementa el número de visitación, se prenden los turoperadores, pero cuando les decimos a las hidroeléctricas que el 55% de su potencia hidroeléctrica depende de la salud de los bosques y para esto necesitan estar protegidos porque si no el nivel de vulnerabilidad es muy alto, entonces también las hidroeléctricas no es que no lo saben, pero a veces no lo reconocen con mucha facilidad, empiezan a ser mucho más visibles y más tangibles sus procesos de aporte. Ok, bien, este mecanismo en realidad puede funcionar en diferentes niveles, ¿no? Como les digo, a nivel macro está anclado a la creación de fondos fiduciarios, lo cual ha tomado algún tiempo en el país. Y esto va a permitir canalizar, sí, aportes monetarios mucho más significativos. Pero en el día a día hay que responder a la gestión de las áreas protegidas y apagar incendios y resolver problemas del día a día. Y el SNAP no puede esperar, las áreas protegidas no pueden esperar. Y eso es lo rico de este proceso, que a través de procesos de responsabilidad social se pueden empezar con cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas le hacen a los manejadores del área la vida un poco más fácil. Por eso es que anclamos este proceso de responsabilidad social a procesos de coaching, ¿no? Poder formar líderes que estén en la capacidad de negociar a nivel local los temas que son requeridos de manera inmediata. Entonces trabajamos con un tema de liderazgo y yo creo que acá nos quedamos cortos porque había que trabajar más procesos de mercadeo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil y que hay muchos deberes y responsabilidades y sumar más procesos de capacitación a los procesos de capacitación que ya tienen, pues es complejo. Desde un inicio se pensó en la creación de una unidad de mercadeo que permita llevar adelante de una manera profesional y eficiente todo el tema de la imagen y de la consolidación de un tema de responsabilidad social. Eso ha sido aceptado, pero todavía no se implementa con fuerza. Sin embargo, se trabajó y se capacitó a el personal de las áreas protegidas para que sepan que estas opciones están ahí. Para algunos administradores, evidentemente que tienen ciertas habilidades, no todos las tenemos, pero algunos que tienen más habilidades, poder desarrollar esas competencias, ¿no? de poder llevar procesos exitosos de negociación, pues es mucho más fácil y lo que hicimos fue crear algunas herramientas en ese sentido. Entre las buenas prácticas y lecciones aprendidas de todo esto, pues siempre la articulación ayuda, digamos, es fundamental. Entre más se hacen más cosas, ¿no? Es fundamental la vinculación con el sector privado, ¿no? Es muy importante en temas de sostenibilidad poder reconocer los beneficios que tienen los costos evitados y la generación de beneficios múltiples o de externalidades positivas. El trabajar con el fortalecimiento de capacidades, trabajar en la gestión del conocimiento, en esta unidad de mercadeo, eso es estratégico, o sea, mientras más se invierte, más se va a ganar. En incidir mediáticamente en momentos estratégicos también es clave, y poder se pueden alinear, concesionar infraestructura me refiero, se pueden alinear ahí varios procesos de fondos concursables, por ejemplo, enfocado a lo que los planes de manejo de las áreas protegidas requieren.
Creo que eso es lo más importante. Dejo aquí mis contactos, estoy a las órdenes. Es un tema que me apasiona, así que, bueno, espero recibir sus preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias, Zorni, por esta presentación que creo que nos ha gustado mucho a todos. Por temas de tiempo vamos a pasar directamente a José para que nos pueda explicar sobre la estrategia de sostenibilidad financiera. ¿Me escuchan por este medio? Perfecto, muchas gracias. José, voy a darte la potestad para poder manejar mi computadora. Dime si consigues. Tienes el micrófono silenciado ahora mismo, pero te voy a dar audio. Por favor, probemos a ver si te escuchamos. José, ¿nos escuchas? ¿Puedes probar a hablar a ver si te escuchamos a ti? Ahí, ajá, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ay, qué bueno, ¿me escuchan? ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos. Ay, qué bueno, por fin. Perfecto. Bueno, estoy listo. ¿Por dónde puedo mover? ¿Qué tengo que pinchar para mover mi presentación? Mira, te voy a dar el control. Ya. Y intenta mover el mouse, a ver si puedes. ¿Lo estoy moviendo ahora? Sí. Bueno, y abro tu presentación. ¿La estás viendo? No la veo todavía. Ahora sí. Prueba a ver si puedes pasar. Ahí, sí. Ay, qué bueno. Voy a silenciar mi micro y te dejo a ti. Perfecto. Uy, se fue para atrás. Ok. Bueno, amigos, amigas, buenas tardes. Espero que me puedan escuchar bien. Yo les voy a contar la historia que antecede y también lo que pasó después de lo que les ha contado hace poco Zornitza. Uy, yo no estoy moviendo mi presentación, no sé por qué se... Ahí puede ser, acá, de acuerdo. Ahí estamos. Perfecto, ahí estamos. Voy a la siguiente. Les estoy contando pues la historia de un trabajo que hicimos para el Ministerio del Ambiente durante los años 2013 y 2014. El trabajo fue la estrategia de sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Este trabajo tiene como antecedente, algo que no voy a mostrar ahora por temas de tiempo,
un análisis de necesidades de financiamiento. En algún punto vimos la necesidad como país de actualizar un ejercicio que habíamos lanzado en el año 2005 y que tenía como objetivo pues el poder mostrar en términos financieros cuánto dinero era necesario para manejar un sistema de áreas protegidas. Era una planificación fina, área por área, y una planificación que en ese momento pues logró determinar algo que es fundamental para iniciar cualquier proceso de planificación financiera, que es fijarnos una meta de financiamiento. Es proponernos a nivel técnico y a nivel político un monto que vamos a comunicar a los diferentes tomadores de decisión, un monto y sus diferentes usos que vamos a comunicar a diferentes actores como cooperantes, como donantes, como organizaciones que tienen proyectos y quieren trabajar en un área protegida y no saben por dónde arrancar o cuáles son las necesidades más importantes de esa área. Este ejercicio lo hemos hecho en el 2013, 2012, 2013, y lo interesante del ejercicio es que logramos vincular los temas relacionados al financiamiento con efectividad de manejo. Entonces fue para nosotros relativamente más sencillo en términos comunicacionales, en términos educativos, en términos políticos, en términos de venta, poder mostrar qué es lo que podemos hacer con la adicionalidad. En algún punto, como anécdota, yo creo que Isabel todavía estaba como directora de áreas protegidas, se le planteó al presidente una necesidad, un valor. Dijimos, mire, necesitamos tanto, necesitamos 5, 7 millones. Y el presidente nos hizo la pregunta, bueno, ¿y qué podrían hacer si les doy 15? Entonces, efectivamente, el gran apoyo, el gran aporte de este ejercicio que se genera en el 2013 de necesidades es poder vincular los recursos financieros a metas más concretas en términos de conservación, en términos de efectividad de manejo. Lo que les cuento yo ahora es lo que viene después de la planificación financiera, lo que viene después de identificar esa brecha o esa necesidad de financiamiento, y es cómo llenamos esa brecha, cómo cubrimos la necesidad, a través de qué mecanismos, a través de qué medios podemos asegurar pues que efectivamente y de una manera sistemática y paulatina, pues el sistema pueda llegar a encontrar esa cantidad de recursos que requiere para operar de una forma normal. Entonces mi historia, la que les quiero contar ahora, tiene una connotación más política. Nosotros no encontramos o no entramos, como van a ver, prácticamente a lo largo de toda la presentación, no entramos a hablar del discurso de la conservación y de la biodiversidad. Lo tenemos claro desde el Ministerio, pero necesitábamos un mecanismo de posicionamiento político, un instrumento que permita elevar el perfil de las áreas protegidas, precisamente en aquellos sectores que toman decisiones sobre el financiamiento. Entonces, este primer slide que les estoy mostrando, pues de alguna manera presenta desde los principales lineamientos de política del país, desde el Plan Nacional de Buen Vivir, desde la gran planificación macro y marco que tiene el Estado ecuatoriano, cuál es nuestra vinculación con este Plan Nacional de Buen Vivir, con el mejoramiento de la matriz productiva, de la matriz energética del Ecuador. Entonces nos propusimos generar y hacer una compilación de información que sea relevante, de información que sea muy interesante en términos de venta, de empaquetamiento del sistema y información que permita tomar decisión a un ministro, particularmente del ambiente, pues medirse con sus pares de otros ministerios y buscar con fuerza argumentos que puedan posicionar esa necesidad de más financiamiento para el sistema. Pues como pueden ver acá, pues encontramos una serie de temas, algunos de los cuales están claramente desactualizados, como este tema de 1.300.000 visitantes. Hemos celebrado el año anterior prácticamente 2 millones de visitantes en todo el sistema de áreas protegidas. Más allá del turismo, evidentemente el sistema de áreas protegidas alberga enormes recursos genéticos, oportunidades para el biocomercio, y todos los temas pues relacionados a un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, entendida esta biodiversidad como la principal ventaja competitiva y comparativa del país, esto dicho desde el mismo Plan Nacional de Buen Vivir. Por otro lado, abrimos también
una nueva dimensión en el entendimiento de las áreas a partir de comenzar a documentar pues cuál es el aporte de estas áreas a la matriz energética. Comenzando por el petróleo, tenemos bloques petroleros muy cerca, o en algunos casos podrían estar dentro de áreas protegidas. Tenemos una capacidad enorme de generación hídrica a partir especialmente de las cuencas altas de los Andes, donde tenemos posiblemente el sector más consolidado de nuestro sistema de áreas protegidas, y esas diferentes áreas protegidas pues ahora prácticamente albergan el 50% del potencial instalado de energía del país. El Ecuador ha hecho inversiones enormes en el tema hídrico, en el tema de aprovechamiento de la hidroenergía, y finalmente hemos logrado probar a través de diferentes procesos y proyectos que efectivamente ese potencial es enorme, que ese potencial está operando dentro de las áreas, o está operando con agua que se genera dentro de las áreas, y que la sostenibilidad de todas estas inversiones claramente dependen de la buena conservación del sistema. Entonces, hasta acá lo que nos hemos propuesto hacer es contar, como lo van a ver en el siguiente slide, una historia, contar un ejercicio político de cómo nos vemos nosotros frente a los grandes retos nacionales, de qué es lo que podemos ofrecer, y cómo podemos, a partir de diferentes momentos políticos, de diferentes oportunidades que se han abierto, afianzar ese posicionamiento. Al final del día, para todos los participantes, el tema de financiamiento es un tema eminentemente político. Podemos hacer diseños muy interesantes como los que ha mostrado ahora Zornitza. Podemos proponer los mecanismos extremadamente innovadores, pero finalmente necesitamos una institución que se la crea, y necesitamos un andamiaje institucional que permita pues, que estas buenas ideas, estos buenos mecanismos puedan ser llevados a la práctica. Como pueden ver acá, el Ministerio del Ambiente en ese momento, en esos años, estaba peleando también su posicionamiento dentro de la nueva matriz productiva del Ecuador. Desarrollamos un concepto de bioindustria y propusimos varios clústeres sobre los cuales se podía desarrollar pues, desde el Ministerio y bajo ese liderazgo el tema de bioindustria. Hasta el momento, como ven, pues es argumentación política. El siguiente también ya está vinculado, una vez que el proceso de posicionamiento del Ministerio de las áreas protegidas llegó de alguna forma a una cierta madurez. Llegamos a tener la atención de la Vicepresidencia de la República, y a partir de una colaboración que tenía en ese momento Vicepresidencia con CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, comenzamos a trabajar con más seriedad la definición y a valorar pues, la contribución de las áreas protegidas del Ecuador a la economía del turismo en el país. Llegamos a generar varios estudios económicos. Logramos identificar que estamos hablando de prácticamente $600 millones al año, que es el aporte directo de las áreas protegidas de la economía. Y si en ese momento estábamos invirtiendo un poco menos de 40, pues claramente era desde una perspectiva de inversión pública un excelente negocio para el Estado. Con un poco menos por cada dólar que se invierte, pues se podía demostrar claramente que apenas en uno de los servicios, como es turismo, se podía generar un retorno de aproximadamente $10-12. Entonces, este tema es importante. Me he tomado los primeros 3 slides pues, para comentarles que ha sido muy importante, muy necesario para nosotros dentro de este proceso de estrategia financiera, pues en un principio trabajar con mucha fuerza este discurso, estar en capacidad de contar una historia de cómo las áreas protegidas se relacionan con otros sectores productivos, cuántos empleos generan, cuál es el Producto Interno Bruto que generan, cuál es el valor agregado que generan, cómo se visualiza su aporte en términos de pobreza, en términos de reducción de inequidad. Y desde esa base, pues, pudimos saltar después a identificar temas que ya están más cercanos a lo que podría ser el discurso tradicional de financiamiento o de sostenibilidad financiera de áreas protegidas, como pueden ver inmediatamente en el siguiente slide. Acá mostramos en el lado izquierdo, pues, todos los organismos del Estado, todas aquellas instituciones que tienen un rol, que logramos hacer un track de su contribución y que efectivamente hasta la fecha de cierre, de corte de este estudio, pues han invertido recursos en diferentes magnitudes dentro de las áreas.
Al lado derecho están los actores más privados, donde están las empresas privadas, ciertos fondos que tenemos, fondos fiduciarios, donde están las comunidades, ONGs, personas naturales. En la parte de abajo de este gráfico, pues mostramos algunos proyectos emblemáticos que dentro de la nomenclatura estatal en el Ecuador, pues confieren una serie de ventajas y de oportunidades, fundamentalmente porque son grandes trenes, grandes canales de inversión pública en el país. Entonces nosotros vimos este universo de oportunidades, identificamos que claramente el ministerio quedaba bastante corto en su posibilidad real de atender de una manera eficiente, de una manera ágil, a todas estas diferentes ventanas de oportunidad. Detrás de cada una de estas pues hay un recurso que se puede movilizar o que se está movilizando pero que seguramente no podemos optimizar. Detrás de cada una de estas hay un mecanismo como los que nos cuenta Zornitza en el tema de responsabilidad social, de empresas turísticas, de diferentes usuarios críticos de servicios ambientales. Pero finalmente encontramos que el ministerio, primero, al ser un ente rector y no un ente ejecutor, tenía todavía y mantiene aún dificultades importantes para poder gestionar y para poder aprovechar estas oportunidades. El comentario que hicimos siempre y de alguna forma la reflexión, si venía el empresario y te compraba la idea que nos muestra Zornitza hace poco de invierte en el SNAP, la pregunta del millón es, bueno, ¿y a nombre de quién le hacemos el cheque? Entonces, finalmente el ministerio no está en capacidad de recibir un cheque de un privado. El Fondo Ambiental Nacional estaba en hold, estaba en un proceso de reorganización y en consecuencia tampoco recibía o podía recibir un cheque privado. Y finalmente, y a pesar de poder, en términos técnicos, mostrar un portafolio de financiamiento como el que van a ver inmediatamente en el siguiente slide, efectivamente, la posibilidad real, la posibilidad cierta de realizar estos mecanismos era muy pobre. A la derecha ustedes van a poder ver los mecanismos tradicionales, los mecanismos que están en funcionamiento hace mucho tiempo, de los cuales apenas se recibe algo de dinero a partir de las patentes. Al año 2015, información actualizada me dice que no se recibió más de $300.000. Para que tengan una idea, el SNAP le cuesta al país $52 millones, el SNAP incluyendo Galápagos. Pero a partir de patentes y de infraestructura posiblemente no se recibían muchos recursos, precisamente porque primero había una motivación muy baja. Si tú recibes estos recursos y no los puedes reinvertir dentro del sistema, si tú te armas las tiendas para aprovechar todo el potencial de merchandising y finalmente las concesiones no pueden retribuir económicamente a las áreas, ¿sí? Se tienen que ir y dar una vuelta muy larga y muy penosa por la caja única del Tesoro, sin que exista ningún compromiso y ninguna posibilidad real de reinversión o de retención de los recursos, pues nos encontramos en ese punto frente a una definición de carácter más estratégico y dejamos un modelo de financiamiento amplio, como ustedes pueden ver. Abrimos la posibilidad de recibir deuda externa o de deuda de diferentes actores, fondos privados, cooperación internacional, fondos públicos, mecanismos tradicionales, mecanismos nuevos o mecanismos que no se han visto hasta el momento, algunos de los cuales ya han sido presentados por Zornitza hace poco, pero finalmente, y a pesar de todo el potencial y de todos ¿cómo se llama?, las proyecciones que podíamos presentar a través de un Excel, la posibilidad real de que estas se realicen, repito, era extremadamente baja, dada la falta de autonomía administrativa y financiera del sistema. Y ahí es donde nos encontramos con la parte, pues, particularmente más interesante de todo el proceso, y también un aprendizaje enorme para todos nosotros. Encontramos, pues, que el sistema de áreas protegidas que consta en la Constitución, hay un artículo específico que es muy lindo, el 405 de nuestra Constitución, reconoce al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a sus subsistemas, y punto seguido te dice que el Estado garantiza la sostenibilidad financiera de este sistema, de las áreas protegidas del Ecuador.
Entonces, teníamos el posicionamiento más alto que nos da nuestro marco legal y jurídico en el país, que es la Constitución. Sin embargo, en términos muy prácticos y muy operativos, este sistema se encontraba con temas como el que están viendo ustedes. Hay todo un organigrama del ministerio. El día de hoy, para que tengan una idea, estamos hablando de un poco más de 800, 900 personas que están directamente trabajando en áreas protegidas. Por lo menos tendríamos unos 700 y más guardaparques. Y a pesar de todo, ni siquiera constamos en el orgánico funcional, no teníamos una descripción clara de funciones. Cada jefe de área tenía por lo menos 3 jefes. Su jefe inmediato de la dirección desconcentrada del ministerio dentro del territorio, un jefe de áreas protegidas, un director nacional de áreas protegidas, y dependiendo del área protegida, dependiendo de la probidad, pues podía ser un viceministro, podía ser cualquier individuo pues que dentro de esta orgánico funcional conste y tenga pues una gestión directa sobre las direcciones provinciales. Finalmente encontramos que esta no definición en un orgánico funcional termina repercutiendo además en que no tenemos una personería jurídica. Entonces todos estos mecanismos que menciona Zornitza, salvo aquellos que son en especies o que se dan por canje, no tienen un canal directo, o sea, no hay una cuenta corriente a nombre del sistema, y el ministerio por diferentes motivos no puede recibir, por ejemplo, aportes privados, como había comentado hasta ahora, y tampoco puede dedicarse a vender servicios, que pueden ser servicios como el agua o servicios como el turismo, pero tampoco puede dedicarse a vender servicios relacionados al merchandising. Puede recibir, eso sí, patentes, con una posibilidad muy baja de retención y de reinversión de los recursos. Ahí llegamos nosotros al nudo neurálgico, todo el proceso, le dimos la vuelta, lo tomamos por los cuernos, finalmente enfrentamos ahí a un toro difícil, el elefante que nadie quería ver en la habitación, y nos propusimos dentro de este mismo ejercicio, también desde una perspectiva técnica y sobre todo política, convencer a las autoridades de que este era un problema, y que no era exclusivamente un problema para el financiamiento de las áreas, sino que afectaba directamente la gestión, que afectaba directamente la posibilidad de operar como un sistema. Y nosotros en ese momento consideramos que más que un sistema lo que había es una cantidad de áreas protegidas pues que tenían muchísimos jefes y que con muchas dificultades el ministerio pues podían operar como una unidad de gestión, como una unidad de planificación, una unidad de ejecución de recursos. En ese momento pues comenzamos un proceso, como les cuento, más político-técnico, en el cual a partir de una priorización de las alternativas de gestión, del análisis del modelo de gestión de las áreas protegidas, pues llegamos a encontrar que la mejor figura en ese momento para el equipo, aunque con alguna reserva de autoridades, de técnicos, de amigos, de gente que se metió en el proceso, era una empresa pública. Es una figura interesante que tiene el país, que le da autonomía administrativa y financiera a organismos que tienen alguna posibilidad de generar recursos o que tienen por su naturaleza pues la necesidad de contar con un sistema más ágil de contratación, con un sistema que asegure y garantice la retención y la reinversión de los recursos que genera. Y en ese momento comenzamos a trabajar ya este tema más político de tratar de involucrar a las autoridades en esta idea de meterlas en un proceso que claramente son procesos. Un político que tiene normalmente una vida útil relativamente corta, que no sabe por cuánto tiempo se va a quedar, posiblemente pretenda o prefiera priorizar aquellas frutas que están más cerca y que son en consecuencia más fáciles de cosechar. Emprender en un proceso de cambio y de revisión del modelo de gestión, pues efectivamente es un tema muchísimo más complejo, y que involucra una inversión técnica y una inversión de tiempo mayor. Finalmente, pues les comento, lo que hicimos es comenzar a trabajar a nivel técnico, los alcances, las diferentes definiciones, lo que es posible y no, comenzar a generar esta dialéctica, esta dualidad en cuanto a lo que tenemos ahora y lo que quisiéramos tener. Comenzar a documentar en términos económicos y financieros qué es lo que estamos perdiendo al no tener un modelo de gestión adecuado, y mostrar además que existe una versatilidad importante, que el ministerio no pierde su rectoría sobre las áreas protegidas,
y que al contrario pues se fortalece, sería la primera empresa pública que tendría el Ministerio del Ambiente, se fortalece ese posicionamiento de un ministerio que, al igual que todos los ministerios en el país, están muy preocupados de poder entrar dentro de las grandes líneas y prioridades de inversión, como es el caso del Ecuador, la nueva matriz productiva. Entonces, como pueden ver acá, hicimos algunos ensayos, mostramos algunas posibilidades, en algunos casos incluso metimos a un programa emblemático como es el de Sociobosque, porque nos dimos cuenta que si ya tienes esta figura, y si ya tienes pues esta posibilidad de tener autonomía administrativa y financiera, otros canales, otras prioridades del ministerio también podrían ser beneficiadas a partir de este proceso. Mostramos pues cómo operaría, generamos algunos organigramas, generamos algunas propuestas sobre cómo funcionaría y cuáles son las bondades, las ventajas en términos técnicos, en términos legales, los diferentes niveles que tendría una empresa pública para la gestión de áreas protegidas. Y finalmente, pues le echamos números, y finalmente comenzamos a proponer a un tomador de decisión, no le entregas un dato, le entregas varios escenarios, varias alternativas para que el tomador de decisión finalmente decida. Y como pueden ver acá, pues mostramos cuál sería la proyección de ingresos del sistema de áreas protegidas en 10 años, considerando un escenario conservador, es decir, con muy pocos cambios al modelo de gestión actual, tal vez algunos remaches, tal vez algunos ajustes, tal vez algunos tuneos que no involucran mayor tiempo, que no involucran mayor gestión a nivel político, que es el escenario conservador, un escenario mejorado, donde ya nos proponemos pues cambios un poco más profundos, y finalmente una empresa pública. Claramente la posibilidad de la empresa pública era importante, nosotros creemos, defendemos que efectivamente la proyección de un sistema de áreas protegidas como el ecuatoriano, con 2 millones de visitantes, con un poco más de $1.000 millones de aporte anual a la economía del país, considerando el turismo y muchos otros servicios, con mucha seguridad estaría en capacidad, a partir de la implementación de todo este menú y este portafolio de mecanismos de financiamiento, de generar un poco más de $100 millones año de excedente. Esto implica cubrir ya las necesidades básicas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto nos sirvió pues en su momento para generar un respaldo político, para poder trabajar con los tomadores de decisión, para poder mostrar también cómo este nuevo modelo de gestión nos sacaba de un portafolio poco diversificado, donde los recursos fiscales prácticamente aportaban el 94% de todo lo que logramos levantar como línea de base financiera, a tener, pues como pueden ver ustedes en el gráfico a la derecha, un portafolio más diversificado, más sano en términos de riesgo, y con una participación ampliada de los diferentes mecanismos de financiamiento. Entonces, finalmente, como ustedes pueden ver, pues en cada uno de estos slides nos propusimos echarle números y generar una argumentación desde lo político. La historia inmediata de esto es que finalmente la tomadora de decisión, en ese momento la ministra Tapia, se compró el proceso y estábamos en algún punto de pasar ya a los diferentes estamentos legales para comenzar a iniciar las consultas dentro del ordenamiento jurídico del país que son necesarias para poder hacer el cambio de un modelo de gestión. Pero efectivamente no nos alcanzó el tiempo, cambiamos, hemos tenido desde entonces 2 ministros, pero la buena noticia y la historia es que todo lo que se ha preparado dentro de este proceso, que toda la argumentación, que toda la información ha servido para que este nuevo gobierno y este nuevo ministro, quien además participó en este proceso reciente, hayan considerado pues como una gran prioridad del ministerio. Está lanzada ya en la tele, ya se ha lanzado a través de medios, la revisión del modelo de gestión como una estrategia fundamental para, ¿cómo se llama esto?, para mejorar la posibilidad de que el sistema de áreas protegidas continúe brindando beneficios a la comunidad, primero, y segundo, para que se convierta en un motor dinamizador de las economías rurales. Acuérdense que nuestras áreas protegidas normalmente coinciden con las zonas rurales de menos accesibilidad,
y en muchísimos casos, como el ecuatoriano, pues con las zonas más pobres del país. Entonces es importante tener áreas protegidas que estén abiertas a generar oportunidades de negocio para estas comunidades, para estos pequeños emprendimientos. Algo lo presenta también Zornitza. Y finalmente, pues se ha decidido ya, es un tema que está ya en Presidencia de la República. Hemos tenido felizmente una vía rápida para la aprobación de este nuevo modelo de gestión y estamos pues todos muy comprometidos y esperando que finalmente se pueda concretar y en un plazo de aproximadamente un año, contado desde diciembre de 2017, pues podamos tener ya un servicio público de áreas protegidas finalmente. En esta última versión de revisiones, idas y venidas con las nuevas autoridades, pues se ha previsto que en lugar de una empresa pública sea un servicio público. En la práctica logramos esa autonomía administrativa y financiera que necesitábamos y nos estamos encaminando hacia esa dirección. Muy brevemente, tengo 4 o 5 aprendizajes del proceso. Un primer aprendizaje, pues, es que es necesario, es fundamental atacar los nudos críticos. O sea, no nos sirve de mucho tener una cantidad de mecanismos bien diseñados y con todas las de ley si finalmente esos mecanismos son imposibles de realizar. O si finalmente la autoridad no se va a beneficiar, las áreas protegidas finalmente no se van a beneficiar de esos mecanismos. Eso encuentro con mucha frecuencia a lo largo de la región. Nos proponemos cosas muy bacanas, pero finalmente no operan porque queremos obviar o pensamos que alguien en algún momento va a tomar el toro por los cuernos, como es el caso de la historia que les cuento el modelo de gestión. El segundo es que es importante ser muy conservador en los ingresos potenciales, es decir, cuando hago la proyección y digo que voy a ganar 100 millones en el año 10, estoy seguro que el escrutinio es muy alto y voy a tener que documentarlo con muchísima precisión. Por ende, normalmente a las proyecciones que son relativamente lógicas, nosotros las dividimos para 2 en muchos casos, de tal forma que podamos pasar los filtros más exigentes, especialmente en los ministerios de planificación y de economía. Pero en cambio es importante volarse un poco más en cuanto a las necesidades de financiamiento. Nosotros aprendimos en algún punto, cuando hicimos este primer ejercicio en el año 2005, que uno tiene a veces mucho temor a decir, bueno, ahora recibo 10 millones, pero realmente necesito 80. Entonces el miedo a la locura nos pone una barrera a la imaginación y finalmente como nos parece imposible en algún momento llegar a cubrir esa brecha, nos quedamos con algo políticamente más correcto como 25. Pero finalmente aprendimos que muy rápidamente esas proyecciones que hicimos en el 2005 quedaron cortas. El tercer tema es que la planificación financiera realmente y particularmente en ámbitos como el de la conservación de las áreas protegidas tiene que estar muy frontal y muy visiblemente vinculado a los grandes objetivos de desarrollo del país. Por eso las primeras 3 láminas pues es de contarles cómo vendimos, cómo empaquetamos un discurso que pueda, permitirle a un Ministerio del Ambiente, a un ministro que está frente a otras autoridades peleando por presupuesto, pues permitirle contar una historia, permitirle aterrizar la complejidad de la conservación de las áreas protegidas, de la biodiversidad, a gente que seguramente nunca se sacará los tacos y posiblemente nunca habrá ido a un área protegida y por ende no entiende por qué es tan necesario tanto dinero para control y patrullaje, por qué se gasta tanta gasolina. Entonces es importante contar con recursos de información de diferente índole que muestren por qué es fundamental financiar este sistema, cuál es la adicionalidad que podemos mostrar de recibir más dinero, cuál es la diferencia que podemos mostrar. Dejamos nosotros, en el caso ecuatoriano, una ventana muy amplia, muy grande de alternativas de financiamiento. Buena parte de estas han sido ya recogidas en la nueva legislación ambiental del Ecuador. No es la LOREC, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el Código Orgánico del Ambiente. El Código Orgánico del Ambiente. Entonces, una buena parte de estos mecanismos están sincronizados también con lo que puede hacer el Ministerio del Ambiente. Y nos pareció importante también entender que las dinámicas de las instituciones, las dinámicas políticas son no son estáticas, se mueven mucho y las condiciones cambian.
y por eso era importante mantener una ventana amplia, lo más amplia posible de mecanismos de financiamiento. Y finalmente comienzo o termino pues de la misma forma que comencé. El posicionamiento político es fundamental. Y de lo contrario estamos hablando de procesos de planificación que se quedan en el papel. El posicionamiento político no implica contarle y convencerle a tu ministro. Claramente tu ministro tiene que estar tan entusiasmado como para que se lo compre como un tema suyo y para que él sea quien pues lo presente y lo defienda ante otros ministros y particularmente en el caso nuestro ante el presidente de la República. Eso es lo que les puedo contar del proceso, muy rápido evidentemente, y como dijo en algún momento Zornitza, pues estos son procesos bastante largos. Hay muchos temas a nivel metodológico, mucho detalle, pueden descargar la información, está en el Ministerio del Ambiente, está en la página web de Mentefactura, mentefactura.com. Y bueno, les agradezco a ustedes, Isabel y señor Garrido, por invitarme a este webinar, y espero que haya sido útil para ustedes lo que les he presentado esta tarde. Muchas gracias, José. En realidad ha sido muy interesante tu presentación. Te queremos agradecer primeramente por la presentación y segundo por el tiempo que nos has brindado, que se pasó un poco de la hora por estos temas tecnológicos, sí, pero al final muy enriquecedor para el curso, para que los participantes conozcan sobre la estrategia, cómo se impulsó aquí y cómo sigue impulsándose a nivel ya de las altas autoridades. En realidad tenemos unas pocas preguntas para Zornitza, así que José, muchas gracias y si gustas, quédate, pero tengo entendido que tenías otra reunión, así que gracias, ya se fue. Zorni. Igual tenía otra. Básicamente, Zornitza va a resolver algunas inquietudes respecto a los temas de concesiones. Es la pregunta base que se ha planteado en el webinar respecto a cómo se manejan aquí en el Ecuador el tema de concesiones dentro de áreas protegidas. Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Voy a tratar de ir en orden, a ver. ¿Desde dónde va? No, aquí. Ok, voy a leer esto. ¿Cómo podemos tener mayor información sobre los incentivos de empresas? ¿Es posible que las mismas sean en toda la región y que apoyen a cualquier área protegida en el bioma amazónico? No, en realidad los incentivos están regulados a través de la legislación propia de cada país. Entonces, por eso es que mencionaba que mi recomendación es que se haga una búsqueda exploratoria de cuáles son los incentivos que existen y no buscan solamente aquellos incentivos ambientales. En realidad hay muchos. En esta búsqueda nosotros encontramos muchos reconocimientos e incentivos de carácter moral, por ejemplo, ¿no? Que a veces parecería que no, pero que calzan más bien en el tema de imagen. Pero en cuanto a los incentivos tributarios, una buena búsqueda podría partir de conversar con las instituciones, los servicios de rentas de cada uno de estos países e ir identificando cuáles son los incentivos que están vigentes e irlos armonizando con el tema ambiental y particularmente con el tema de áreas protegidas, vinculando a temas de biocomercio o bioemprendimientos que se puedan desarrollar. La siguiente tiene que ver cómo... perdón, acá. De Martín, el Estado no cobra el derecho de ingreso a las áreas protegidas, pero los visitantes pagan a los que implementan las concesiones turísticas. A ver, el Estado en el Ecuador no se cobra el ingreso a los visitantes, es verdad, pero sí se cobra las patentes por operación turística. Es decir, a las empresas que realizan actividades, tour operadores que realizan tours dentro de las áreas protegidas, a ellos se les cobra una patente por operación, por desarrollar una actividad comercial dentro de las áreas. Los ingresos por los diferentes mecanismos se usan en las áreas donde se generan o van a la administración del sistema.
y se distribuyen, y también, bueno, si algo de esto ya comentó José, los ingresos, el Ecuador no puede recibir ingresos, no existe el mecanismo para hacerlo, o bien, sí se podrían recibir, pero van a la cuenta única del Tesoro Nacional y esto para un donante, dependiendo del donante, pero para procesos de responsabilidad social no es muy atractivo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues ya José lo mencionó, los temas de ingresos están más vinculados a poderlos canalizar a través de fondos fiduciarios específicos para la gestión de áreas protegidas y es por eso que lo estamos empatando con los procesos de creación de estos fondos. En muchos países ya los fondos están, o sea, y tienen mucho tiempo. Brasil tiene como 50 fondos, no sé, hay una gran historia en relación a fondos fiduciarios vinculados al manejo de áreas protegidas y ahí ya tienen el camino recorrido. A ver, en Perú también tenemos la experiencia de fondos concursables y el problema ha sido la sostenibilidad del proyecto cuando se acaba el fondo. ¿Cómo han hecho ustedes para que sea autosostenible? Bueno, a ver, siempre van a haber dentro del proceso de fondos concursables algunas iniciativas que son más exitosas que otras. Algo que a nosotros nos ayudó fue el poder enfocarnos en aquellas iniciativas que ya tenían una historia, o sea, que no empezar desde cero, sino evaluar, y tal vez ese es el punto, evaluar aquellas iniciativas que se van a financiar, que se les va a apoyar dentro de un proceso e ir dirigiendo ese apoyo en función de lo que se considera más rentable. O sea, no simplemente financiar por financiar temas de conservación, porque tengan un proyecto súper chévere que seguro da ganas de financiar, sino también el ir encaminando dentro del proceso de selección aquellas iniciativas que, uno, ya tienen una historia recorrida, se sabe que existe un compromiso, se sabe que la gente está empoderada y entonces lo que necesitan es un apoyo financiero para arrancar. Esto nos ayudó mucho. Esto nos ayudó mucho al momento de seleccionar a las iniciativas. Algo que aprendimos en el proceso es que, por ejemplo, hubiese sido muy bueno poder empatar estos mecanismos de fondos concursables a la dinamización justamente de la infraestructura existente cuando se trata de asocios con comunidades indígenas. Eso hubiese sido un poco más complejo, pero sin duda más rico. Y como digo, o sea, siempre van a haber unas iniciativas más que otras, mucho depende del proceso de selección, de conocerlas, de saber cómo han funcionado, de cuál ha sido su relacionamiento anterior con la jefatura del área, ¿no? Eso nos dice mucho de cómo va a ser cuando ya no estemos, ¿no? Con la final. En muchos casos hemos ayudado a resolver conflictos de años, ¿no? Específicamente en Chimborazo. Pero sí es muy importante conocer los antecedentes, ¿no? Que en los procesos de selección participe la gente de las áreas protegidas que ya conoce gran parte de la historia de estas iniciativas. Eso podría ayudar. Y tenemos una acá, en el caso, cómo funcionan las concesiones en términos de y en qué términos se efectiviza la participación de las comunidades locales en la decisión y el desarrollo de estas concesiones. Este es un tema complejo, sí, el tema de concesiones lo pasé muy, muy rápido. A ver, ¿cómo funciona acá en el Ecuador? Es un tema nuevo. A mí me gusta particularmente, a mí me gusta mucho el modelo peruano, no porque de verdad le perdieron el miedo a concesionar y bueno, hay experiencias muy buenas, hay otras que no tanto. En el caso peruano. En nuestro caso, bueno, la infraestructura es bastante reciente, se hizo una enorme inversión en el tema de infraestructura y el gobierno tuvo un enfoque bastante paternalista y por lo tanto se firmaron una serie de convenios, no concesiones, sino convenios de cooperación con comunidades locales. Y claro, esto es un arma de doble filo, porque por un lado, claro, se mejora la relación comunitaria, se tiene un socio estratégico ahí, pero el problema es que las comunidades no tienen experiencias en negocios, ¿no? Tienen poca inversión y por lo tanto sacar adelante y sacarle el mejor provecho a estas infraestructuras siempre ha sido complicado. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué se hizo? Bueno, se revisó cómo estaba la legislación y se hicieron varias propuestas. Entre estas propuestas es justamente el revisar cuáles iban a ser las tarifas de concesión,
¿no? Y si es que estas tarifas de concesión, cuáles y cómo aplicaban para el caso de las concesiones, de los convenios de colaboración con las comunidades. Esto ha sido aprobado, ¿no? La propuesta está en despacho. Esperamos que salga lo más pronto posible. Nos detuvo un poco todo el proceso electoral. Evidentemente no era estratégico sacar un tema de tarifas dentro de un proceso electoral, y ahora está siendo analizado por el nuevo gobierno. Pero acá la idea, evidentemente, la idea es poder llegar a uno justo, a un medio justo, ¿no? Es decir, que las comunidades no sientan que todo es gratis, por un lado, el tratar de buscar alianzas público-privadas para que estas comunidades se empoderen y reciban un fortalecimiento más en temas comerciales, en que les permita adquirir una mejor calidad en el desarrollo de sus productos. Entre las fórmulas para poder determinar las tasas, la idea es no darles gratis a las comunidades, sino darles la oportunidad para que esas comunidades puedan hacer pagos en especies si es que no lo pueden hacer en efectivo. Queremos agradecerle mucho a Sorny. En realidad hay algunas otras preguntas, pero el tiempo se nos ha ido por estos inconvenientes técnicos. De todas maneras, queremos agradecerles muchísimo por su participación. Este fue el último webinar de nuestro curso. Y nuevamente reitero el agradecimiento a todos los que estuvieron en este webinar y en los otros anteriores. Gracias a todos y seguimos en contacto.